Buenas noches, gracias por el honor de su sintonía en este lunes 12 de agosto. Luego de que ayer Alejandro Moreno ganara la elección interna del PRI, los ex dirigentes nacionales Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Caldwell, Enrique Ochoa Reza, acusaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de ser permisivo ante el atraco de la dirigencia nacional tricolor. Por su parte, el senador electo Manlio Fabio Beltrones, desde sus redes sociales, arremetió contra la reelección de Moreno, citó al expresidente Lázaro Cárdenas, quien sostuvo que el reeleccionismo no tiene aún la fuerza de opinión suficiente para practicarse democráticamente en nuestro país. La nueva bancada del PRI en el Senado nombró hoy a Manuel Añorbe como su coordinador parlamentario, acordó excluir a Manlio Fabio Beltrones de la bancada luego de la impugnación que realizó al proceso interno. Las acciones de Beltrones fueron calificadas como graves por atentar contra la unidad del partido. De igual forma, durante la reunión plenaria celebrada en la sede nacional y encabezada por Alejandro Moreno, los diputados electos del PRI designaron a Rubén Moreira como su coordinador parlamentario en San Lázaro. Tengo el gusto de saludar justamente a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Gracias por su valioso tiempo, presidente. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches. Gusto de saludarte a ti y a tu gran auditorio. Cuéntenos, por favor, ya ganó la reelección. ¿Qué sigue para el tricolor a partir de ahora con usted? ¿Qué va a ser distinto a partir de este momento, Alejandro Moreno, como presidente del PRI, para enmendar el camino luego de estas elecciones? Mira, primero muy contento, Pedro, muy echados para adelante. Hoy fue un gran día para nosotros, para el partido, para el PRIismo. El día de ayer también tuvimos una elección democrática, abierta, transparente, con urnas transparentes, donde las y los consejeros decidieron libremente en voto secreto, participativo, con el método que votó el Consejo Político Nacional después de nuestra Asamblea Nacional, y donde obtuve el respaldo y el apoyo de cerca del 98% de las y los priistas que votaron en este proceso interno democrático y abierto. Como tú recordarás, en el 2019, cuando competí por la dirigencia nacional con Carolina Vigiano, ganamos el proceso interno con cerca de 2 millones de votos. Participamos en ese proceso de consulta directo con las y los priistas y ganamos contundentemente con más del 90% de la votación. Y el día de ayer tuvimos una participación importante donde obtuvimos cerca del 98%. El día de hoy hemos dado un paso importante, nos reunimos las y los legisladores del Congreso de la Unión, las senadoras y los senadores, donde elegimos de manera unánime, con la participación de todos, a nuestro coordinador Manuel Añorbe Baños, quien recibió el respaldo de absolutamente todas las senadoras y senadores en un gran ejercicio de trabajo. Trabajamos nuestra agenda legislativa, mañana tendremos reunión importante y posteriormente, de manera abierta, igual, transparente, de manera unánime, las y los diputados eligieron al coordinador Rubén Moreira para que fuera el que encabece los esfuerzos en la Cámara de Diputados, igual de manera unánime de las y los diputados que estuvieron ahí presentes en la sede nacional del PRI. Entonces ya tenemos a nuestros dos coordinadores trabajando fuerte, tenemos nuestra dirigencia y bueno, vamos a un proceso importante en los próximos meses donde instalamos 6 comisiones temáticas, vamos a una gran discusión, una gran reflexión nacional, donde vamos a dialogar con priistas, con militantes, simpatizantes, con la sociedad civil. Esos 6.6 millones de votos que obtuvo el PRI el pasado 2 de junio, que nos ratifica como la tercera fuerza política a nivel nacional, y bueno, escuchar, medir estudios sociológicos, antropológicos, y escuchar a las y los ciudadanos y presentar una propuesta de partido. Ese será el gran reto y la reforma más profunda al interior de nuestro instituto político. Entonces, jornadas fuertes, sólidas, firmes y trabajando fuerte para ganarnos la confianza ciudadana, Pedro. Alejandro, gracias. ¿Va a dialogar también con las voces que se manifestaron en contra de este proceso? Siempre en el partido, Pedro, y yo te lo digo con absoluta transparencia, nosotros hemos escuchado siempre a todas las voces del partido. El partido nuestro es un partido no solo histórico, un partido que impulsó y construyó las instituciones de este país. Somos un partido plural y todas las voces siempre son escuchadas en los canales de participación política, en el Consejo Político Nacional, en nuestras asambleas
municipales, estatales y nacionales, y siempre nosotros estamos abiertos a escuchar. Muchas veces no se coincide en el partido, bueno, pero eso nos hace plurales, democráticos, ir al debate, y así siempre estaremos nosotros a escuchar todas las voces. Estamos con mucho ánimo, hay un gran reto por venir, hay que estar firmes ante lo que se quiere presentar como una reforma al sistema judicial que atenta contra las instituciones, contra la autonomía, contra el equilibrio de poderes en nuestro país, y grandes retos como está la sobrerepresentación, la fortaleza democrática y los grandes retos que tiene México. Entonces, el PRI será un partido siempre responsable, seremos una oposición firme, clara, contundente y bueno, a trabajar para ganarnos la confianza de la gente. Recientemente los candidatos a la dirigencia del PAN pues han coincidido en que el camino es no seguir con el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué le espera entonces al PRI en un camino por ir solo? Mira, es muy sencillo. Yo creo que hay que estar atentos a las declaraciones que uno hace. Muchas veces el calor de las contiendas y los procesos internos del partido o de un partido político no les hace analizar muchas veces las declaraciones porque le hablan a su base. Nosotros somos respetuosos, pero para ponerte un caso, si no fuéramos en coalición, 14 de los municipios en capital más importantes que encabezó Acción Nacional perdería 13 sin los votos del PRI, por ponerte un ejemplo. Nosotros no estamos, como lo hemos dicho, ni echados solo en construir una coalición. Bueno, nosotros respetamos la posición que dicen. El PRI está listo para trabajar, para construir, para competir solo en las elecciones. Siempre lo hemos hecho. La coalición es una oportunidad de ser más competitivos, de sumar nuestros votos. Eso quedó claro en el proceso electoral de 2021, que detuvimos que la elección pudiera ir en coalición para detener la mayoría calificada de Morena. Y bueno, pues al final del camino habrá tiempo para construir coaliciones o no. Muy bien. Nosotros estaremos atentos a ello. Pues le agradezco mucho, presidente, y permítanos mantener la comunicación, por favor. Siempre, Pedro, un abrazo y muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a más información. El Tribunal Electoral validó la elección presidencial al rechazar los juicios de la oposición que buscaban anularla por supuesta intervención del presidente de la República, presiones del crimen organizado y desvío de recursos públicos de la Secretaría del Bienestar. Por mayoría de votos, la Sala Superior concluyó que los argumentos y pruebas tenían deficiencias en muchos aspectos, eran incongruentes, de especulación y totalmente insuficientes. El lunes de hablar de Domingo, la revista digital de Grupo Milenio, con nosotros Salvador Frausto. Bienvenido, Salvador. Buenas noches, Pedro. Pues sí, aquí venimos a contarte qué llevamos en Dominga, la revista de periodismo narrativo de Grupo Milenio, y traemos la historia de cómo el cártel de Sinaloa estalló en 1000 pedazos, sobre todo con los últimos acontecimientos que hemos visto, con esta entrega de el Mayo Zambada, ya sea que se haya entregado o que lo hayan entregado a las autoridades de Estados Unidos, pero recapitulamos una historia muy poco conocida, que no se había dado a ventilado en los medios de comunicación, que tiene que ver con el peso de la mamá del Chapo Guzmán. La señora Consuelo Loera era a últimas fechas quien mantenía unido a distintas facciones del cártel de Sinaloa, es decir... Tanto poder así tenía. Tenía mucho poder porque... una figura de respeto, ¿no? Era una figura de respeto que hacía que los tíos no se balacearan con los sobrinos, claro, ni con los nietos, que respetaran algunas de las posiciones del padrino, del Mayo, y esa fuerza se extinguió de ella, ese poder, digamos, de mantener la concordia con los funerales de la señora Consuelo Loera. Caray, y más en esta época en donde hay mucha curiosidad, lo hemos ido percatando también a través de las publicaciones que hace el grupo, a través de YouTube, de redes sociales y demás, que todo el tema relacionado con el cártel de Sinaloa genera mucho interés en la gente. Entonces, esta historia es
muy ad hoc al momento que se vive. Así es, esta historia termina de explicar un poco todo lo que está pasando con el Mayo Zambada, y en esta historia que contamos de la señora Consuelo Loera, es que en diciembre todavía del año pasado se comieron un asado de puerco todavía en los funerales de la mamá del Chapo Guzmán, pero ahí ya empezaron a haber rencillas entre el Guano y sus sobrinos, los hijos del Chapo Guzmán. El Guano es el hermano del Chapo Guzmán. Empezaron a haber ciertas rencillas y después el cártel se ha fragmentado en varias facciones, claro, que lo tienen por lo pronto debilitado o en una lucha por ver quién va a mantener el control del cártel, Pedro. Así es, para que la lean, aquí está el QR, aquí abajito, para que lo puedan escanear y puedan verla. Salvador, muchas gracias. Buenas noches, Pedro. Momento de la crónica de Carlos Díaz Barriga, las crónicas del adiós, los últimos 100 días de gobierno. Así se está despidiendo el presidente López Obrador. Novena gira conjunta del presidente y la presidenta electa, de Chihuahua a Baja California Sur, a Sinaloa, a Nayarit, en viernes, sábado y domingo. En Ciudad Juárez se revisan avances de un hospital del IMSS. No hay gobernadora anfitriona. Con la panista Maru Campos, no hay encuentro, no hay olvido. Sábado, a Los Cabos, inauguración de clínica del ISSSTE. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, se quiebra en el discurso de halagos y despedida a AMLO. Tira gallo. Quedará en buenas manos. Llora. En manos de una extraordinaria. Los presidentes se levantan a contenerlo, lo abrazan. Claudia le toma una mano con su mano derecha y con la izquierda, en una caricia afectuosa sobre el rostro, le seca las lágrimas. Humanismo mexicano. Culiacán, Culiacán, Culiacán. No es casualidad. Justo ese día suelta la carta el Mayo Zambada, en la que sube al tren al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Él se deslinda. No hay absolutamente nada que pueda vincularme con ese asunto. Nada. El estigma alcanza tanto, presidente, que yo soy de Badiraguato. Me quieren hacer narco a fuerzas. El presidente se pronuncia. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha. Y lo felicito porque da la cara. Luego adapta una letra de Chicoché y no lo hace ingenuamente. No parará, compadre, no parará. Así dice Chicoché. Escúchenla. Y revira mensaje de Culiacán a Washington, por vía directa, sin escalas. Nosotros tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero hay esa tentación de meter las narices en todos lados. Aquí mandamos los mexicanos. Domingo, Tepic, se avientan 12 discursos. La gente solo quiere escuchar a la presidenta electa y al presidente. El sol se aburre y se va. De pronto se nubla ya en el turno del primer mandatario. Este busca en un ejemplar de su libro Gracias el poema En Paz de Amado Nervo para leerlo, pero no lo encuentra. ¿Cuál? En el preciso momento en que está diciendo la frase al final, revienta un trueno que cimbra a la gente, que grita. Porque veo al final. El presidente se silencia momentáneamente, se sorprende. Él más que todos. ¿Es un aviso? La pregunta es, ¿de qué? El lunes de Punto Medio le agradezco a Tania Larios, comisionada de Procesos Internos del PRI, y a Ana Villagrán, diputada de Izquierda Liberal, que estén con nosotros. Bienvenidas, buenas noches. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Hola, también. Buen día, Pedro, Ana, un gusto estar aquí. Hoy hay dos temas de los cuales vamos a platicar. Uno de ellos es la protesta, las manifestaciones que se dieron ayer respecto a la sobrerepresentación, y el otro tema es la reelección de Alejandro Moreno como presidente del PRI. Entonces, a ver, comencemos por el presidente del PRI. Tania, hablábamos con Alejandro hace algunos momentos, decía fue todo en completa paz, todo muy democrático, todo como debe ser.
Sin embargo, hay voces que dicen que están inconformes con esto que sucedió. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en cualquier proceso interno del partido siempre ha habido personas que critican el proceso, que están a favor o que están en contra. Este proceso, en mi participación como comisionada nacional de procesos internos, la verdad es que tuvimos una tarea muy importante, sobre todo de sentar las bases. Se abrió la convocatoria a la militancia, únicamente 2 fórmulas quisieron registrarse. Esas 2 fórmulas llegaron hasta el día de ayer, que fue el día donde todas y todos los priistas de todo el país emitieron sus respectivos votos. El lugar, la verdad, fue impresionante. Estaban notarios públicos por cada mesa de votación, estaba abierto y transparentemente con todas las cámaras. En el Consejo de Procesos Internos y también en la Comisión Nacional de Procesos Internos, aparte de haber voces representativas de todo el país y tener más del 50% de mujeres, más del 30% de jóvenes, desde jóvenes universitarios y demás, todos emitieron en una amplia mayoría el voto en favor del presidente actual, porque tomó protesta el día de ayer, Alejandro Moreno, y fue un importante ejercicio de respeto, de institucionalidad, donde cada uno durante el tiempo de la jornada electoral, donde nos volvimos un instituto electoral interno en el proceso interno del partido, ¿sí?, pues pudieron emitir su opinión y el resultado fue claro, contundente. Hubo un 97% de personas que votaron por un nuevo proceso para el presidente Alejandro Moreno. Hubo 5 votos que fueron anulados, que también había, pues, por supuesto, esa libertad. Nadie votó por otra manifestación fuera de las 2 fórmulas registradas, y también la otra fórmula pues no solo participó, hizo un gran trabajo, sino que también se anunció que todas sus propuestas van a ser incorporadas y tomadas en cuenta. Ana, ¿cómo ves tú esto que sucedió con el PRI? Mira, te lo voy a decir como expanista y como exmiembro de la oposición. La oposición tiene a los líderes que se merece. Es decir, el PAN, el PRI y pues ya el extinto PRD van a quedar o han quedado ya reducidos a su mínima expresión. Es decir, como mexicana se los digo, es irascible que los presidentes que llevaron a la derrota en la Ciudad de México y los presidentes que llevaron a la derrota nacional y que engañaron a millones de mexicanos y mexicanas y que además se presume que sacaron millones de pesos a empresarios para apoyar las candidaturas federales, acaben continuando en el cargo. Lo mismo que está pasando en el PRI con Alito, a quien yo respeto, yo no tengo nada en su contra, pero la verdad ha llevado a la derrota al PRI. Y lo digo con cariño con los priistas que conocí en mi etapa como panista, en Cuauhtémoc, ¿no? Es gente que realmente trae la camiseta y que evidentemente no lo representa Alito. No es normal que un presidente nacional esté peleado con todos los líderes del país, de su partido, ¿no? Y te lo voy a decir bien claro, así como ha pasado en el PAN, pero en el PAN han sido más silenciosos, más calladitos, y te lo digo porque yo las sufrí y lo viví y también formé parte de eso. En el PRI, el presidente Alito les quitó las facultades desde los municipios a los estados a nivel nacional de dar las candidaturas, es decir, los que se han puesto en la camiseta y se han rifado por aquella institución que creen por alguna razón en ella, en los municipios de antaño que eran de origen priista, los líderes priistas ya no tienen cabida porque ya solo están los amigos de Alito, ¿no? Entonces, a mí me parece que los priistas que lo pueden explicar mejor, pero desde afuera se ve que simple y sencillamente se están anquilosando, se quieren anquilosar en el poder para ver de qué manera intentan negociar con el plan C y con todos los que sí ganaron en las urnas y los que sí ganaron en la mayoría los cargos. Entonces, pues si Alito se queda sin la presidencia, que es de Alito, pues ya no sería nada. Entonces, ¿quieres responder algo, tienen los líderes que se merecen. Interesante punto de vista, pero bueno, los priistas, la verdad, estamos muy bien representados por nuestro dirigente nacional, que ha sido dirigente en las circunstancias más adversas, no solo del PRI, sino de México. En el 2018, el PRI estaba en una verdadera crisis y él dejó de ser gobernador para sumarse a la dirigencia nacional con una licencia definitiva antes de que iniciara el proceso electoral, cuando todavía no se definía el método de elección. Es un presidente electo democráticamente porque tuvo más de 2 millones de votos y porque siempre ha elegido los métodos que ya previamente estaban establecidos en nuestros documentos básicos para participar. Los otros expresidentes, y te puedo decir, más de 15 expresidentes antes de él fueron únicamente designados por dedazo, sin ningún método que está previsto en nuestros institutos, en nuestros documentos básicos. Ni por el voto de las y los consejeros políticos, así es, ni por el voto de la militancia, y nuestro presidente ya ha sido por esos dos. La verdad, los priistas estamos en estos momentos adversos, tomemos la decisión de ir en alianza. Esa decisión, los priistas tuvimos que sacrificar la candidatura para un cuadro priista, mujer o hombre, que fuera de militante del partido,
pusimos y elegimos a Xóchitl Gálvez, no tuvimos candidatos propios, y en la Ciudad de México a Santiago Taboada. Eso, lógicamente, tuvo una poca representatividad en muchos cuadros priistas que no se sentían identificados y mermó en el resultado final. Creo que los priistas obligaron a Beatriz Paredes a bajarse. No la obligaron a Adrián Rubalcaba a bajarse. No lo obligaron. Eso fue Alito. Él renunció. Eso fue Alito. Él renunció, se arrepintió y pidió perdón. Tú hablabas antes de Adrián, y hablabas con él y les pido por favor que le demos la palabra a Roy. Eso fue distinto. Tania, por favor, Ana, Roy Fit, bienvenido. Hola, Roy Fit. Adelante. Estamos hablando del proceso interno del PRI. ¿Un comentario al respecto? ¿Qué tienes que decir de los priistas que te atacaron con tanta fiereza en el Congreso de la Ciudad de México? La verdad es que a mí me parece que Alito está haciendo lo correcto al reelegirse en el PRI, porque lo que tiene que hacer es terminar el trabajo que empezó, que es enterrar a ese partido. Efectivamente, en el 18 venía en una grave crisis y lo único que llegó fue a acentuarla, ¿no? Pues, la verdad, tuvimos más diputados. De 12 gobernaturas, perdió 10, solamente tiene 2 de 45 diputados que tenían en el 2018, ahora van a tener, si acaso, 33. Ha perdido más de 10 millones de votos de la elección del 2018 a la del 2024, ha perdido más de 1 millón de militantes. No, se perdió más de 10 millones de votos. Sí, perdieron más de 10 millones de votos y perdieron más de 1 millón de militantes del 2018. Pero eso fue porque se limpió el padrón electoral conforme el INE, porque había personas que habían fallecido, era algo que teníamos que hacer. Ahora, el PRI tiene el padrón electoral más grande de todo el país. Ha tenido grandes resultados y lo que está haciendo pues es terminar su trabajo, que es terminar con el PRI de una vez por todas. En el basurero de la historia. Tania, adelante. Pues, sin lugar a dudas no coincido con esa opinión. Al final del día, bueno, MC tiene una línea muy clara que siempre ha sido atacar y criticar al PRI. Hemos platicado en esta mesa que todos esos candidatos y todos esos exgobernadores se fueron a las filas de Morena, impulsaron y protegieron a candidatos de Morena y, por supuesto, cerraron las puertas y bloquearon a muchos cuadros importantes del partido. Entonces, pues ese resultado, desde mi punto de vista, fue parte de las traiciones de los viejos políticos del PRI, que por supuesto están muy cuestionables en su vida pública, en su honorabilidad y en sus actos de corrupción, y hoy están en el basurero político que es Morena. Adelante, Ana. Yo solo voy a decir que qué tiene de nuevo y qué ha hecho diferente el PRI como para que la gente pueda continuar creyendo en ellos. No, sí, pero pues no, pues es perorata priista. Lo que yo quiero decirles es la gente ya demostró en las urnas que ya no creen en el PRI ni en el PAN. Es decir, los 36 millones con los que llega Claudia no se comparan con la escueta cantidad que recibió el PAN, el PRI y el PRD. O sea, lo que yo quiero decir, la verdad, a mí sí me da tristeza por los priistas de antaño que yo conocía. Te lo voy a decir, mi abuelito de Tlatelolco hizo campaña por los priistas viejitos que gobernaron en algún momento la ciudad. En ese momento era el único partido. Ese PRI ya no existe. Ese PRI que tenía causa social y que no buscaba dinero y posiciones, tanto en el Congreso de la Ciudad de México como en la federal, como nada. Miren, vimos un Alito a lo largo del sexenio, un Alito con miedo, un Alito que buscaba esconderse, otro Alito que parecía que se iba a ir de fuga que combatió, que votó en contra de Morena, mira, hecho con mucha responsabilidad. Tú y yo ya estuvimos allí, tú y yo ya sabemos cómo negocia el PRI y cómo piden cosas a cambio de votaciones. Yo no he pedido absolutamente el PRI en el Congreso de la Ciudad de México lo hacía y a nivel federal lo hacía Alito y eso es lo que pasa. Ahorita Alito ya se siente, pues mira, es bien fácil. Negocian posiciones, negocian presupuesto y negocian sobre todo, ¿sabes qué? La paz. Pero ¿quién? Esa pregunta es muy importante. ¿Quién? La paz. Alito ahorita lo que necesita sobre todo es tener una importancia, una representación. Yo preguntaría, volver a ser importante para el tema de Alito. Por eso es que él quiere seguir saqueando al PRI. Pero a ver, vamos a responder la pregunta que planteó Tania. ¿Quién es el que está pidiendo? Cuando se tornan negociaciones complicadas en los entornos legislativos, lo que se hace es buscar soluciones. Las soluciones de los priistas siempre es pedir posiciones a cambio. ¿Quién las pidió? Presupuesto, depende de qué votación hablemos. Sacamos aquí todas las votaciones. ¿Quién pidió eso? Yo siempre he votado en contra del gobierno. Pero mira, así que lo que no les sé voy a qué se refiere Ana, pero no dijo quién. Entonces lo que estás diciendo es falaz, es mentiroso. Yo estoy diciendo que esto no puede mantener. Lo más claro de lo que está diciendo Ana son las votaciones en el Congreso. Claro. El PRI tiene más votaciones con Morena en el Congreso Federal y en el de la ciudad pues también. No es así, porque yo voté a favor de que Florencia Ciudad. Lo dice Buró Legislativo, el que tiene hoy más votaciones con Morena, y eso lo dice Buró Legislativo, y eso es un dato duro. Pero son en muchas que eran buenas para el país, no
son malas para el país. Bueno, pero no salen a decir, no salen a proponer que programas sociales fueran para todas y para todos los mexicanos. Y solamente hay una votación que voy a ejemplificar en el Congreso de la Ciudad para que se aclarara y se hiciera una comisión especial de la línea 12. El PRI votó con Morena. Yo voté a favor. Sí, pero no estamos hablando de Tania. Yo voté a favor, Silvia Barrios votó a favor y Jonathan Colmenares votó a favor. El PRI. 3 priistas votamos a favor de que se creara esa comisión. Y el PRI, con el voto del PRI, no se creó esa comisión. O sea, de eso estamos hablando. No estamos hablando de los votos individuales. Bueno, yo quiero mencionar algo. Quiero mencionar algo para escuchar a Tania. Preguntaba Ana al principio, ¿qué ofrece el PRI para que permanezcamos priistas adentro? El PRI se abrió a los jóvenes como nunca antes en su historia. El PRI, más del 30% de sus candidaturas es para jóvenes menores de 35 años, lo cual permitió una renovación en el partido muy importante. Jóvenes universitarios, jóvenes que por primera vez se acercaban al partido y que tenían unas aspiraciones legítimas, pudieron tener espacios de representación, pudieron llegar también a candidaturas y espacios internos del partido, y creo que eso fue muy bueno. De esas candidaturas, uno de ellos también fue Jonathan Colmenares, que votó en contra, yo que soy joven que voté en contra, y muchos otros. Ser diputada nos ha permitido, por esta cuota que es de jóvenes, para participar en política, para tener por primera vez este espacio, y de mujeres, que recientemente lo cambiamos al 60%. Pues si ves todas mis redes sociales, yo estoy llena de jóvenes de todo el país, de toda la ciudad, que siempre quieren participar. Y te queremos, pero estamos aquí hablando de Alito. Pero Alito nos dio esta oportunidad a los jóvenes. A Beatriz Paredes la bajaron. A Beatriz Paredes la bajaron. Esa es en contra de lo que dice Beatriz Paredes. No. Beatriz Paredes declaró. En sus primeras declaraciones dijo, yo no estoy de acuerdo con esto, pero si es el partido lo que decide. Eso no fue lo que dijo. Dijo que habían elegido algo mercadológico. Solo existe en términos de lo que gobierna y de lo que controla Alito. Pero como Alito se ha encargado de quitarle el poder a nivel municipal, a nivel estatal y también a nivel federal. Y eso no pero yo le estoy explicando a la gente que me está escuchando a través de tus bellas palabras objetividad. Y también Adrián Rubalcaba, por ejemplo, también lo obligaron a bajarse de la contienda como tema. A bajarse. Adrián no había renunciado hasta que designaron a Taboada. Es decir, el PRI... Roy, el punto es que si hablan los tres al mismo tiempo, el público no entiende nada. La compañera nos interrumpe aquí, que se quede en la mesa de ella sola. Incluso si empiezan a hablar los dos al mismo tiempo, no se entiende realmente. Bueno, entonces, para efectos de... Quienes conocemos al partido somos los que estamos en el partido. Creo que es muy importante que las y los priistas tuvimos la última palabra en el proceso de dirigencia, porque somos los que estamos ahí y decidimos colegiadamente y por mayoría lo que sucedió. Hay puntos buenos, hay puntos malos, cada quien tendrá su respetable punto de vista. Claramente son de partidos que atacan y siempre han atacado el PRI, se respeta porque es su opinión, pero los priistas jóvenes y las mujeres jóvenes, la verdad hemos tenido una permeación de renovación para cuadros que no venimos de la vieja política, que no tenemos papás políticos ni familiares políticos para la ciudad, y que nos dieron por primera vez estas grandes oportunidades como muchos otros, y ahora lo que tenemos que hacer los jóvenes es abrirle la puerta a más jóvenes y que haya y siga habiendo relevo generacional. Yo creo que la política va a ser diferente conforme haya más jóvenes participando en las tomas de decisión. Roy, y contigo terminamos. Me parece que está muy bien este discurso de abrirse a los jóvenes, pero siguen las viejas prácticas priistas. De hecho, pues se inventó ese término gracias a esas viejas prácticas, y todas las conocemos. Yo creo. Efectivamente, pero siguen cargando con esas viejas prácticas. Mira, en 2 meses renovaron no sé cuántas entidades y generaron un gran proceso abierto. No somos perfectos, pero somos buenos. Una cosa que dice su eslogan. Sabemos gobernar, también diciendo que está muy bien que se haya quedado, porque lo que va a hacer es seguir enterrando al PRI. Lo que ya no necesitamos es bueno, tendremos que demostrar de la historia y electoral. Ya no necesitamos esa vieja política. Movimiento Ciudadano lo dijo desde hace meses con el PRI a la esquina, precisamente porque es el partido con mayor rechazo. En la ciudad tiene el 75% de rechazo, ya lo vimos en esas elecciones. Hoy Movimiento Ciudadano, tanto a nivel federal como en la Ciudad de México, tuvo más votos del PRI, porque la gente ya no quiere a esa vieja política, ya no quiere a ese partido. Muy bien. Y Alejandro Moreno está haciendo un gran trabajo. Quien controla el partido controla la presidencia. Por eso Alito. Y yo también 10 segundos, por favor. Al final del día, creo que en el PRI hubo un costo por no tener a candidatos priistas. Las próximas elecciones tendremos a candidatos priistas y veremos el resultado diferente. Bueno, perder. Les agradezco. Vamos a competir y vamos a ganar. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de regreso y le agradezco al gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez, que está con nosotros aquí en el estudio. Bienvenido, Eduardo.
Gracias, Pedro. Muchas gracias por este espacio. Oye, pues ya a punto de iniciar esta encomienda para la que fuiste electo, queremos platicar contigo respecto a cuál es tu plan, qué es lo que tú estás viendo para el estado de Chiapas. Los temas que sin duda son de mayor relevancia para la gente, pues es el tema económico y el tema de seguridad. Especialmente el tema de seguridad. Recientemente pues hemos visto todo lo que ha pasado en tu hermoso estado. ¿Qué vas a hacer tú para acabar con eso? Mira, yo creo que ha sido muy claro mi propuesta. Tengo lo que es el Plan Chiapas Transformador, que hago una presentación de un libro en el que hago referencia de los 200 años de la Federación Chiapas con México, en alusión del Plan Chiapa Libre que impulsó Joaquín Miguel Gutiérrez y otros destacados federalistas chiapanecos, en la revisión en tanto el pacto federal por el que México suscribe con todas las entidades federativas, y creo que es importante hacer una reflexión sobre los temas fundamentales. Uno de los temas fundamentales sin duda es el tema de seguridad, la reactivación económica. Te platico rápidamente en el tema de seguridad. He sido muy claro, creo que el Estado tiene delitos que son propios de su competencia, como son el delito de extorsión, el delito de homicidio, el desplazamiento, el ataque a las vías de comunicación. Creo yo que a través de la investigación de los delitos, a través de la aplicación de la ley y no ser inactivo en cuanto a este tipo de conductas ilícitas, vamos a poder aminorar un poco estos acontecimientos. ¿Y qué requiere? Primeramente, una policía bien pagada, que tengan salarios muy bien remunerados, que tengan garantizada la vivienda, el cuerpo de seguridad pública, sus elementos. Tercera, ¿por qué trabajamos? Trabajamos para tener un hogar, trabajamos para tener una familia, que nuestros hijos puedan estudiar. Vamos a garantizarles con becas a sus hijos, a las hijas, para que no tengan ese pendiente. Garantizarles la salud de calidad. ¿Qué significa garantizar la salud de calidad? Que no estén en el trámite, en la burocracia, de que sufren de una fractura o en el uso de su responsabilidad, pelotean en distintas instituciones de salud, ya sean públicas o privadas. Vamos a eficientar ese sistema y particularmente dignificar esta tarea. La Corporación de Seguridad Pública tendrá a su cargo también los temas de investigación. Hay que hacer una nueva reestructuración legal y voy a aplicar la ley en aquellos temas que son la esfera del Estado. Los que son la esfera de la Federación, pues le corresponde, pero voy a tener una coordinación con las Fuerzas Armadas. He platicado con Omar García Harfuch sobre los temas, las particularidades de Chiapas, y yo estoy muy echado para adelante en el tema de seguridad pública. La gente, hay una gran esperanza en tu servidor, pues lo acredita más de 1.868.000 votos que me respaldaron, el 80% de la población. A sabiendas que íbamos a ganar, la gente fue a la urna a perder su tiempo, a invertir su tiempo para darnos su confianza. Claro, y de esta división de los delitos entre los estatales y los federales, ¿cuál es el origen que tiene hoy a Chiapas así, en esta situación? ¿Son más los federales o los estatales? Yo creo que van de la mano los dos. Pero créeme que el asalto a carreteras que se ha dado, me lo han comentado familias en Chiapas, sin violencia algunos, otros con violencia, esa es una responsabilidad del Estado. Y no puede el Estado renunciar a tener acciones en esta materia. Nosotros vamos a entrar de fondo a las causas, a la investigación del delito, y va a haber acción. De que va a haber acción en este tipo de trabajos, de investigación, porque no puede ser que pase y no pasa nada, no, pasa algo y hay investigación. Yo creo que esa debe ser la mística en lo que debemos de trabajar la Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía General de la República, las Fuerzas Armadas, las corporaciones de seguridad estatal y también municipal, donde estamos proponiendo establecer una coordinación de mando. ¿Qué significa la coordinación de mando? Que el secretario de Seguridad en los 30 municipios de mayor incidencia delictiva tenga una coordinación personal y directa, que los municipios
suscribamos políticamente sin renunciar a la esfera de su libertad para decidir sus directores o secretarios municipales, pero sí debe haber una gran coordinación, porque esto nos va a permitir generar mayor conocimiento sobre los delitos que hay en cada región de Chiapas, o con los límites con Tabasco y Chiapas. Vamos a suscribir un convenio de colaboración estatal e intermunicipal entre los municipios colindantes con Chiapas y Tabasco, y Chiapas con Veracruz, y de esta forma vamos a combatir el delito, sobre todo el delito de robo de autos en carretera. Vamos a trabajar con mucha fortaleza y sobre todo con mucha decisión. Pues vamos a estarle dando seguimiento, Eduardo, a su gestión como ya gobernador. Ojalá que para la tranquilidad de toda la gente de Chiapas esto pueda terminar pronto y que le vaya muy bien a usted, para que le vaya bien a los chiapanecos. Y lo esperamos pronto de nuevo, ¿no? Para seguir hablando de otros temas. El tema de desarrollo económico. Es que, lo que vamos a hacer. Hay muchos temas de los cuales tenemos que seguir platicando. El tema económico, el tema de la migración también es importante, y la cuestión cultural, que sin duda alguna es importantísima. Traemos el tema económico, ya en otro momento me darás oportunidad. Claro que sí, con gusto. Y sin duda también el tema cultural con la chiapanequidad, que hemos convocado a la sociedad a abrir la conciencia para ratificar nuestra chiapanequidad a través de la cultura, de las artes, de la pintura, de la música, de la gastronomía, y mostrar toda la riqueza que tiene Chiapas, no solamente para México, sino también para el mundo. No, y el turismo, y infinidad de cosas de las que podemos seguir hablando. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Vamos a la pausa y ya regresamos. Qué gusto tenerlo de vuelta, don Manuel Somoza. Buenas noches. ¿Cómo inicia la semana en los mercados? Muy buenas noches, Pedro. Bueno, pues hoy los mercados no sabían qué rumbo tomar. Hay una parte del mercado que está un poco pesimista porque la economía está creciendo menos en Estados Unidos, y otra no está tanto. Algunos piensan que la Reserva Federal deberá bajar la tasa de interés en septiembre en 50 puntos base, y otros piensan que en 25 puntos base. ¿Quién va a ganar? No tenemos idea. Sin embargo, el miércoles y el jueves va a salir información muy importante que puede dar luz a esto. En primer lugar, sale la inflación del mes de julio. Se espera que sea 2.9 contra 3 del mes de julio contra 3 del mes de junio. Ojalá y eso sea lo que suceda, pero también sale el dato de producción industrial y las solicitudes de ayuda para desempleo, las cuales van a mostrar o no la fortaleza del sector laboral. Entonces esto es lo que le va a dar rumbo a los mercados. Hoy, por lo pronto, bajó el Dow Jones, el Standard & Poor's salió tablas y el Nasdaq tuvo un incremento pequeño de 0.21. La bolsa mexicana de valores también perdió un poco de terreno. O sea que eso es lo que tenemos al día de hoy, pero seguramente mañana y pasado vamos a tener mucho mayor información, Pedro. Pues vamos a estarlo platicando con usted, si nos lo permite, don Manuel. Mientras tanto, le insisto, qué gusto tenerlo de vuelta por acá. Y igualmente, Pedro, saludos a la audiencia y para ti un fuerte abrazo. Gracias. Buenas noches. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.